el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. Carlos, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué te parece este cuestionamiento y estas intenciones de la reforma electoral a las instituciones que propone el presidente y todo el tema de la problemática que ha marcado el rechazo para discutir la ley secundaria y para reglamentar la revocación de mandato en un periodo extraordinario como acaba de ocurrir hoy, donde la oposición frenó a Morena y sus aliados? Buenas noches, Pepe. Déjame empezar con lo segundo, que fue lo primero. La verdad que estar discutiendo lo del periodo extraordinario es resultado de la incompetencia de Morena. Tendrían que haber hecho esta reforma a la ley secundaria, tuvieron 18 meses para hacerlo, Pepe, no necesitaban a la oposición, tenían la mayoría o tienen la mayoría en ambas cámaras. La quieren sacar ahorita en el extraordinario cuando faltan unos cuantos días para que arranque el ordinario. Pues yo creo que querían mostrar su poder, querían imponerse y tenían como plan B que si no lo lograban pues iban a acusar, como ya lo hizo el presidente, a la oposición de todo lo que ya dijo el presidente. La revocación del mandato ya está en la Constitución, legislar lo pueden hacer el 1 de septiembre, tienen la mayoría en ambas cámaras, que lo hagan. A mí en lo personal siempre me ha parecido, desde el sexenio pasado cuando se discutía este tema, una pésima idea. El presidente fue electo por 6 años, que se quede 6 años, que cumpla con su objetivo, para lo que nos prometió en el pueblo, una serie de cosas. Pero en fin, digamos, yo creo que ese asunto es meramente circo. Veremos esa reforma muy pronto y se acabará el problema. Lo que es realmente muy de fondo, muy preocupante, y tenemos que verlo con mucho cuidado, Pepe, es la propuesta de reforma electoral. No tenemos aún la propuesta. El presidente ha circulado este borrador del senador Monreal. Lo primero que hay que tener claro, Pepe, es que a diferencia de la ley de revocación de mandato, esto requiere una reforma constitucional. Y hoy, o a partir del 1 de septiembre, Morena no tiene la mayoría constitucional en ninguna de las dos cámaras con sus aliados, el PT y el Verde, entonces tendría que tejerlo con algunos de los otros partidos, con alguno de los otros partidos. Lo segundo, Pepe, es que no hay antecedentes de reforma después de la elección intermedia. Las reformas electorales que se han hecho han sido siempre después de una elección presidencial, donde uno de los actores derrotados, o varios de los actores derrotados, creen que en el proceso hubo algo inequitativo, un fraude, un mal acceso a la televisión, diferencias de dinero, etcétera, y así fue, digamos, claramente la reforma del 2006, cuando el Obrador pues asumió una serie de cosas, presionó para limitar los spots en la radio y televisión, etcétera, pero es una reforma post-elección presidencial. Lo curioso en este caso, Pepe, es que no es la oposición que lo está pidiendo por su derrota injusta, dirían ellos, en el 18. El 18 nos mostró que un partido de oposición, cuyo objetivo era destruir la mafia del poder, pudo ganar, la elección fue limpia, tuvieron todas las garantías legales todos los que participaron, ganó por una amplia mayoría y se acabó. En un mundo normal, pues ahí se habría terminado todo. ¿Por qué están tan molestos después de la elección intermedia? Pues porque no ganaron. Pero no ganaron porque el pueblo no votó por ellos. Morena obtuvo el 34% del voto. Solo porque hay una ley que sobrerepresenta al partido más pequeño, pues pueden hoy tener la mayoría junto con sus aliados para legislar sin restricciones. Y uno de los elementos que está en la ley de Monreal es precisamente darle al partido más grande, disminuyendo el número de diputados de representación proporcional y de senadores de representación proporcional, una mayor sobrerepresentación. Está en el interés del partido más grande estar sobrerepresentado. Todas las reformas electorales que hicimos en el pasado fue justo para lo contrario, Pepe, para tener una mayor representatividad, una mayor pluralidad y evitar sobrerepresentaciones aún más grandes. Entonces eso lo veo muy mal. El segundo tema que me preocupa mucho, Pepe, es que claro, ahora que están en el poder, lo que quieren es recortar el dinero que tienen los partidos políticos, que tienen los programas sociales, los hijos de la nación, todo lo que vimos en la elección, la presencia del presidente en la mañanera, y por supuesto puede ser muy popular recortar el dinero, pero los partidos de oposición lo que tienen es ese dinero para poder hacer su campaña, y esa fue otra de las razones por las cuales en el pasado se le dio mucho dinero a los actores para tener una contienda, pues que pudieran todos tener fichas para jugar. Pero me voy, Pepe, a la parte fundamental, yo creo que para el presidente, que es desaparecer
al actual INE, al actual órgano de consejeros del INE. Y hay que recordar aquí primero una cosa, Pepe. Hoy hay 5 consejeros que fueron nombrados por ellos. Nombrados, es decir, por la Cámara de Diputados que controlaba Mario Delgado. Celebraron el proceso, nos dijeron que había sido un gran éxito. Se van, si recuerdo bien, Pepe, 4 más. Se pueden renovar con las leyes actuales a 4 más, y habría pues, la gran mayoría de consejeros electos bajo el mandato del actual presidente. Entonces realmente no se entiende por qué los quieren correr a todos, por qué quieren ahora empezar de cero. Es mala idea. Normalmente cambias escalonadamente, cambias de forma tal que tengan la elección intermedia para practicar, a correrlos a todos para que sean los responsables de elección presidencial. Me parece mala idea. En el único tema que creo que hay que pensar, porque ahí hubo un abuso del gobierno en el pasado, del gobierno del PAN, fue esta extensión del mandato de los magistrados del Tribunal Electoral. La reforma los escalonó para que hubiera recambio en este sexenio, les prolongaron a todos el mandato, y ahí sí creo que hay un agravio real del presidente, pero no se requiere cambiarlo todo, sino quizá hacer una renovación parcial del mismo, Pepe. ¿Consideras, finalmente te pregunto, Carlos Elizondo Mayer Serra, consideras que este encono, esta adversidad del presidente de la República contra la persona de Lorenzo Córdoba, presidente consejero del INE, y sus, ¿cómo le llamó?, sus mascotas, le está favoreciendo a Lorenzo Córdoba para convertir en un mártir del poder absoluto presidencial de Palacio, y eventualmente podría ser que Lorenzo Córdoba se proyectara a otras escalas de posibilidades, incluso electorales y políticas, como una especie de líder opositor? Mira, eso no se sabe, es muy difícil anticipar si esto le daría, si tiene el interés o no para hacerlo, si le daría la cuerda para poderse convertir en ese líder opositor, no lo sé, Pepe. Lo que sí sé es que con la actual ley, el presidente del INE se va a ir antes de la elección presidencial. Si lo que el presidente de la República le preocupa es que ese sea el presidente del INE para la siguiente elección presidencial, la actual ley va a permitir esa renovación y podrían, con las reglas actuales del juego, son muy buenas, hay que decirlo, porque obliga un examen, una serie de criterios de mérito, darle a la Cámara de Diputados esa responsabilidad que hoy marca la Constitución para renovar pues, a los consejeros que deben de salir de acuerdo a su vencimiento constitucional. Interesante, gracias Carlos, como siempre, un saludo muy cordial. Igualmente, Pepe, te mando un abrazo.